piensas antes de hacer las cosas. La Biblia tiene las respuestas y nos da principios para resolver nuestros problemas. En este curso tratamos de encontrar los principios bíblicos integrados con ideas científicas para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hola, durante el día de hoy este corrito estamos juntos otra vez, está pasando por mi mente mucho. Y de verdad es un gozo cuando podemos estar juntos como cristianos, especialmente cuando podemos estudiar la palabra de Dios y ver maneras que nosotros como discípulos de Cristo podemos aplicar esto en ministerio a otras personas. Hasta este punto en estas clases hemos visto que las experiencias de la vida influyen a un proceso que desarrolla diferentes respuestas emocionales y diferentes tipos de comportamientos. Esto es lo que muchas veces los psicólogos dicen que nos causa ser víctimas de las circunstancias nuestras. De verdad, todos somos víctimas. Somos víctimas del pecado. Somos víctimas de vivir en un mundo pecaminoso. Cada uno de nosotros sufrimos por vivir así en este mundo pecaminoso y sufrimos por el mismo pecado de nuestras vidas. Sin embargo, ninguna persona debe quedarse como víctima. Entonces, esto nos lleva a pensar en lo que es la responsabilidad personal. Ninguna persona debe quedarse como víctima, pero tiene que enfrentar su propia responsabilidad. Cuando hablamos de este asunto de ser víctimas, llegamos a una cosa que es como favorita de la psicología secular, de ayudar a personas a ver cómo son víctimas de la vida, víctimas de circunstancias, víctimas aún de sus propios padres. Ahora, es la verdad que somos víctimas, somos respondiendo a las circunstancias de la vida y mucho del comportamiento nuestro tiene su razón en lo que ha pasado a nosotros. Pero si ayudamos al aconsejado a ver solamente esto y no entender su propia responsabilidad en todo esto, lo que estamos haciendo es solamente ayudándole a reconocerse como víctima con excusas para su propio comportamiento. La persona no va a cambiar, su vida no va a cambiar por reconocer que él es víctima. Tiene que ver algo más que esto. Y realmente esto de solamente demostrar a la persona que es una víctima es muy lejos de la verdad bíblica. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos todos ajenos de la gloria de Dios. Tenemos que reconocer esto. Seguro el comportamiento tiene razón. Lo que hacemos, aun las cosas malas, las cosas que nos causan problemas, tienen sus razones. Pero como consejeros tenemos que ayudar al aconsejado a ver que él mismo delante de Dios es responsable por un paquete de pecado que ha construido en su propia vida. Cada uno de nosotros tenemos como un paquete del pecado y se ve más o menos como esto. Hay este proceso de ver la vida y de llegar a estar decepcionados por la vida, de ver que en esta vida fuera de Dios no hay satisfacción de nuestros anhelos profundos y de allí empezamos a creer algo en nosotros mismos sobre nuestra propia autoimagen, de creer que somos malos, que somos feos, y de allí empezar a tratar de cubrir esto, de tratar de manipular la vida y ver la manera que nosotros podemos causar a la vida satisfacer a nosotros mismos.
El problema con todo esto es que desarrolla comportamientos y respuestas emocionales a la vida que no dependen de Dios, sino dependen de nosotros mismos. Realmente este paquete del pecado que hay en nosotros se ve como un egoísmo profundo. Somos egoístas, como seres humanos somos muy egoístas. Estamos comprometidos a buscar las soluciones de la vida fuera de Dios, fuera de depender de Él. Entonces tenemos que ayudar a la persona a ver esto y reconocer su propia responsabilidad. Él es víctima, sí, pero es responsable por la manera que ha respondido a este dolor de la vida que viene por medio del pecado. Siendo que hay este paquete de pecado en cada uno de nosotros, necesitamos ayudar al aconsejado a arrepentirse. Básicamente el arrepentimiento es esto. La persona necesita dar la espalda a los compromisos de su vida anterior. Necesita dar la espalda a su propia manera de manipular la vida y volver a depender de Dios, de experimentar su bondad y su presencia en su vida. Podemos ilustrarlo por caminar. La persona está caminando en una dirección, buscando sus propias maneras de hacer frente a la vida, pero necesita dar la espalda a todo esto y volver a Dios, experimentar su bondad en su vida, experimentar su presencia y depender de Él. Este asunto del arrepentimiento es muy importante para la consejería. Tenemos nosotros que ayudar al aconsejado a ver que es importante vivir una vida de arrepentimiento. Vamos a pensar unos minutos en lo que realmente es el arrepentimiento personal. Muchas veces pensamos en el arrepentimiento como un evento que es una vez para siempre. Pero si vamos a entender el arrepentimiento de manera bíblica, vemos que es más un estilo de vida. Es un proceso que va continuando en nuestras vidas para siempre, para ayudarnos a depender de Dios. Cuando estamos empezando a arrepentirnos, reconocemos el daño profundo del pecado, lo que ha hecho a nosotros. Empezamos a reconocer el daño del pecado de otras personas, como han pecado contra nosotros y esto nos ha dañado. Pero también empezamos a reconocer de la manera en que vivir en un mundo pecaminoso nos ha dejado sin satisfacción, nos ha dejado decepcionados de la vida. Y empezamos a reconocer la manera en que estos esquemas nuestros son realmente pecaminosos, porque no dependen de Dios, y estos tampoco nos han satisfechos, sino nos han dejado con una decepción aún más grande en nuestras propias vidas. Y por supuesto vemos como nuestras acciones pecaminosas, los comportamientos pecaminosos nos han dañado de manera profunda, nos han arruinado a nuestras propias vidas. Cuando reconocemos todo esto, este paquete del pecado que ha caracterizado nuestras vidas, empezamos a entender la bondad de Dios en todo esto. En todo el compromiso pecaminoso de la vida, Dios nunca nos ha desamparado, pero está allí siempre. Siempre está allí amándonos en cada situación de la vida, aun cuando nosotros estamos lejos de Él, aun cuando estamos huyendo de su presencia, Él está allí amándonos y extiende siempre su misericordia. Siempre está allí tratando a darnos la satisfacción. Él siempre está allí ofreciendo a nosotros esta satisfacción que buscamos. Entonces, en el arrepentimiento reconocemos la falta de este pozo que hemos construido por nosotros mismos, una cisterna que nunca puede darnos agua viva. Y reconocemos a Dios como fuente de las aguas vivas.
la fuente de la satisfacción de la vida. Este es el arrepentimiento. Necesitamos ayudar a los aconsejados a entrar y experimentar una vida continua del arrepentimiento, siempre día tras día, momento tras momento, buscando la satisfacción de Dios y disfrutando su presencia y su bondad en la vida. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros vivir una vida continua de arrepentimiento? Hay un peligro en tomar la decisión que vamos a vivir en arrepentimiento. Y el peligro de esto es que por comprometernos por nosotros mismos podemos volver a depender de nosotros mismos otra vez. Es solamente el Espíritu Santo que puede darnos una vida de arrepentimiento. Es solamente Él que puede darnos el compromiso y también el poder de vivir de esta manera por toda la vida. Hay que recordar una vez más las cosas y los asuntos del arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para la salvación, pero es mucho más que solamente un asunto para la salvación. Es mucho más que solamente confesar el pecado, decir lo siento. Realmente el arrepentimiento es una manera de vivir con el corazón quebrantado y abierto delante de Dios. Es una manera de vivir cada día diciendo, Dios, yo no me conozco muy bien, pero tú me conoces y puedes ayudarme a conocer a mí mismo. Es una manera de vivir contritos delante de Dios. Es como dice el salmista, ayúdame a entenderme a mí mismo. Ayúdame aún de confesar las cosas que hay en mí, que son los pensamientos escondidos, que son las cosas que yo no entiendo de mí mismo. Es esta manera de vivir, una vida contrita, una vida abierta delante de Dios. Esto necesita el Espíritu Santo cada día. Cada día el Espíritu Santo ayudándonos a vivir delante de Dios diciendo que yo no voy a esconderme más. Yo no voy a vivir con esta autoprotección, pero con integridad delante de ti, Dios, y con integridad delante de mis semejantes. Yo voy a vivir de esta manera. Es un estilo de vida que se comprometa a andar cada día en los caminos de Dios. Es un estilo de vida que vive diciendo, yo sé que yo tengo debilidades. Yo sé que adentro de mí hay este querer que quiere buscar mi propia satisfacción de la vida. Hay adentro de mí esto que quiere esconderme, que quiere huir de Dios. Pero yo, por el poder del Espíritu Santo, voy a vivir diferente. Yo, por el poder y los esfuerzos del Espíritu Santo, voy a vivir buscando de Él toda la bondad de Dios. Yo voy a vivir de manera que busca la satisfacción que hay en Dios y no voy a continuar en mis propios esquemas. Es importante que presentamos a los aconsejados este estilo de vida y que estemos a su lado ayudándole a vivir de esta manera cada día. Muchos de los problemas que personas tienen, problemas entre personas, problemas en su propia vida, llegan porque no han confiado en Dios, que siempre están buscando su propia manera de vivir, su propia manera de causar que la vida funcione para ellos. Pero nosotros tenemos que demostrarles que pueden depender de Dios, que Dios siempre es confiable. Pase lo que pase en la vida, nosotros podemos depender de Él, podemos confiar en Él. Y nosotros como consejeros tenemos que también realizar este ministerio de discipulado, estar a su lado ayudándoles cada día, paso por paso, día tras día, depender de Dios, pase lo que pase en la vida. Y esta es una gran parte de lo que es la consejería. Cuando el aconsejado aprende cómo vivir una vida de arrepentimiento, esto le capacita a una vida de ministerio.
La vida de ministerio es una vida que está caracterizada por perdonar y por ministrar. Una persona que quiere ministrar a otras personas tiene que perdonar. Muchas veces tiene que perdonar a sí mismo. A veces aún tiene que perdonar a Dios. A veces cuando un aconsejado llega a entender lo que ha pasado a él mismo y entender la profundidad del daño de su propia vida, llega a tener un rencor contra Dios o aún llega a entender que ha guardado en su propia vida rencor contra Dios. Entonces tiene que perdonar a Dios. Tiene que perdonar a sí mismo y por supuesto tiene que perdonar a la persona o las personas que le han hecho daño. También tiene que llegar a ministrar a otras personas. Esta es una de las señales de la madurez y la sanidad en la vida de un aconsejado, que puede perdonar a otras personas y que puede vivir de manera que no es tan enfocado a sí mismo, pero está viendo las necesidades de otras personas, que ya puede no enfocar tanto a su propia vida, pero puede ver la necesidad de otras personas y puede ministrar a ellos. Y aunque puede llegar muchas veces a ministrar a las mismas personas que le han hecho daño. Pero para hacer esto tiene que entender lo que realmente es el perdón. El perdón no es aparentar que nada pasó. Por ejemplo, en un caso cuando una persona ha sufrido el abuso en su vida, quizás un abuso verbal o físico que ha pasado en su vida, en su niñez, no es que debe decir no es nada, nada pasó. No es un asunto de excusar a la persona que le han hecho daño y tratar de dar excusas para el comportamiento pecaminoso de esta otra persona. Tampoco es olvidarse de lo que pasó. La Biblia dice que Dios perdona y olvida, pero no dice que nosotros debemos perdonar y olvidar. Muchas veces es útil que la persona sí recuerde lo que ha pasado, especialmente en el caso de una persona que ha sufrido abusos en su vida. Muchas veces parte de su compromiso y su trato de hacer frente a la vida por sí mismo tiene un aspecto de tratar de olvidar lo que ha pasado, de tratar de aparentar que no ha pasado nada. Entonces la persona necesita recordar lo que ha pasado, pero aún en recordar lo que ha pasado, perdonar a la persona o las personas que le han hecho daño. Ahora, no es siempre necesario que una persona tiene que confrontar a la persona que ha hecho daño a él o a ella. A veces esto es útil, es muy bueno si una persona puede confrontar al abusador y si el abusador puede admitir esto y pedir perdón, es buenísimo. Esto es algo magnífico que queremos ver, pero a veces esto no va a pasar. Muchas veces el abusador no admite lo que ha pasado, no quiere admitir su propio pecado y jamás quiere pedir perdón. La verdad es que podemos perdonar aun cuando la persona que ha hecho daño a nosotros no pide perdón, y aun a veces no es necesario que la persona confronta a su ofensor, a la persona que le ha hecho daño. Entonces tenemos que entender que esto es algo que es bueno, pero no es necesario para el perdón. Hay otro asunto que a veces pensamos que es parte del perdón, pero realmente no es. Es algo que nos gusta para el aconsejado, es algo que queremos buscar, pero no es necesario para perdonar. Y esta es la reconciliación. Ahora, la reconciliación es cuando nuestro aconsejado puede ponerse de acuerdo con la persona o las personas que le han ofendido. Esto es cuando el ofensor busca el perdón y el aconsejado, entonces, la persona que ha sufrido algo de abuso, algo de daño en su propia vida,
puede perdonar a la persona, pueden hablar de esto y pueden ponerse de acuerdo una vez más. Esto es algo magnífico, es algo que buscamos para el aconsejado, pero no es necesario para el perdón. El asunto es que la reconciliación necesita dos personas. El ofensor tiene que buscar perdón, tiene que admitir lo que ha hecho. Y a veces el ofensor no quiere hacer esto. A veces el ofensor no va a buscar el perdón. Pero aun con esto, el aconsejado no está atado, puede perdonar. Tiene la oportunidad, tiene el derecho y tiene el poder de perdonar a esta persona, aun cuando la reconciliación no es posible. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Cómo podemos entender el perdón, lo que realmente es? El perdón no es negar lo que ha pasado, no es olvidarlo, sino es decir, yo voy a dejar este asunto en las manos de Dios. Hasta este punto he guardado rencor en mí, he querido que la persona o las personas que me hicieron daño paguen por esto. Hasta este punto yo he querido ver venganza, he buscado que sufran por lo que hicieron a mí, pero no más. Si hay recompensa por esta cosa, esto está en las manos de Dios. Dios puede buscar toda la recompensa que Él quiere. Él puede buscar la venganza. Él puede buscar el pago por el pecado de esta persona. Pero este no es mi problema. Este es fuera de mis manos. Es como antes de esto había siempre una cadena entre nuestro aconsejado y el ofensor. Y este es una cadena que dice, no, esta persona tiene que pagar esto, esta persona tiene que admitir que ha pecado, esta persona tiene que darme algo de recompensa por lo que hizo a mí, pero ya no más. El perdón dice, no, este no es mi problema, este no es mi prerrogativa, este es prerrogativa de Dios. Él busca recompensa, Él busca el pago por el pecado, yo no voy a hacer esto. Una vez cuando una persona ha llegado así a perdonar, está libre para ministrar. Puede vivir una vida de ministerio con libertad. ¿Y qué es el ministerio? El ministerio es una vida que busca a otras personas. Es una vida que enfoque a las necesidades de otras personas. Es libre de enfocar siempre en mí mismo, siempre mirando a mis necesidades, siempre buscando mi satisfacción y puedo realmente enfocar a otras personas. Yo creo que en Filipenses capítulo 2 vemos dos versículos que nos ayudan a entender lo que es una vida de ministerio y es una vida que se ve en Jesucristo mismo. Estos versículos dicen así, Filipenses 2, 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces una vida de ministerio es una vida como Cristo, no mirando a sí mismo, pero mirando a otras personas. Esta es una vida que puede sentirse identificado con otras personas, con sus problemas, con sus necesidades. Es una vida así que busca aceptar a otras personas a pesar de sus propios defectos, aceptarles como son, con sus defectos, con sus necesidades, con el propósito de cooperar con el Espíritu Santo en buscar la restauración de sus vidas. Ya no más solamente buscando la restauración mía, pero también cooperando con el Espíritu Santo en la restauración de sus vidas. Es una vida entonces que realmente está centrada en Jesucristo y proyectada hacia otras personas. Esto nos lleva al final de esta consideración de algunos conceptos psicológicos y antropológicos y la manera que podemos bíblicamente aplicar ellos a la consejería de otras personas.
En la lección próxima vamos a empezar a pensar en las técnicas de la consejería, las maneras en que nosotros podemos utilizar esto que hemos aprendido en situaciones de consejería, cómo podemos ayudar a personas por medio de todo esto. Una vez más, gracias por estar conmigo durante el día de hoy. Que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias. Concluimos esta lección de Consejería Bíblica. Favor de seguir estudiando el material en su manual. Nos vemos en la próxima lección.